no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Ven? Bueno, ¿qué es una vida abundante, no? Esa sería la primera pregunta que debemos hacernos todos en esta mañana. Porque quizás cada uno de las personas de este mundo tengan un criterio diferente. Personas que viven para acumular riquezas y posesiones o para tener una cuenta larga en el banco pueden entender que la vida abundante es tener más dinero, tener más posesiones, tener más riquezas, tener más autos, tener más empresas, tener más logros. Para un influencer quizás sea tener más seguidores en las redes sociales. Para personas que son muy aventureras y que no se conforman con nada, quizás es tener más experiencia. No sé si usted ha visto personas que se lanzan en unos cables de eso hacia abajo y esas personas están ávidas de tener experiencias muy fuertes, dramáticas. Parece que nada hay que les pueda dar satisfacción y plenitud a sus vidas y hacen locuras como esa. Otros escalan montañas, pero cada vez sienten una necesidad mayor de cumplir con esas experiencias cada vez más altas para ellos sentirse felices y realizados en la vida. Por eso nosotros en esta mañana debemos hacernos esta pregunta: ¿qué es la vida abundante? ¿Qué es la vida abundante que Jesús nos ofrece? ¿Y por qué Jesús dice eso a sus discípulos? Quizás no sabemos muchas cosas, aunque hemos escuchado quizás este mensaje más de 1000 veces, no entendemos por qué Jesús le está diciendo esto a sus discípulos, por qué le está dando a conocer esto. ¿Quiénes son los que están escuchando a Jesús en ese momento? No son solo los discípulos, sino también aquellos líderes y fariseos que eran los encargados de guiar al pueblo de Dios, de pastorear el rebaño de Dios. Pero cuando nosotros, por ejemplo, leemos el capítulo 9, es interesante lo que sucede. Porque antes del capítulo 10 está el capítulo 9. Obvio, ¿no? Pero fíjense que es interesante porque allí ocurre algo extraordinario. Hay un hombre de nacimiento que se acerca a Jesús, que no sabe quién es Jesús, pero que ha oído que hay alguien que hace milagros y sana, y se acerca a Jesús, y Jesús lo sana. Jesús obra un gran milagro que le permite volver a ver. ¿Se puede imaginar un ciego en aquel entonces? Cuán marginado, cuán excluido se sentía de la vida religiosa y social del pueblo, porque los enfermos no podían participar del culto, de la adoración a Dios. Y él, al recibir ese milagro, debió sentirse muy feliz. Era un motivo de celebración y de alegría, pero no para todos. Porque en la historia, como nos cuenta el capítulo 9, ahí están los fariseos y los escribas, que siempre están pendientes de ver qué hace este Jesús. Recuerden siempre que leemos los evangelios nos quieren demostrar algo muy importante: que Jesús es ¿quién? El Hijo de Dios. Que Jesús es ¿quién? El Mesías prometido. Y esto es lo que está de trasfondo. Y este es el cuestionamiento que siempre está sobre Jesús, sobre su autoridad. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Ese era siempre el cuestionamiento de los fariseos, que eran los encargados de establecer la interpretación de la ley. Tenían una autoridad moral y espiritual, eran muy religiosos, muy cumplidores, muy fieles, pero se iban a los extremos y habían olvidado algo muy importante: la misericordia de Dios. Por eso en algún momento Jesús les dice a ellos: mira, ustedes cuelan el mosquito, pero dejan pasar al camino. ¿Qué han hecho? Ustedes limpian el plato por fuera, pero no lo limpian por dentro. Ustedes son como sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero dentro solo tienen pudrición. Y le estaba confrontando con la realidad de ser transformado. No era que Jesús quería ser el egocéntrico de la película, el personaje principal, simplemente le estaba hablando de su hipocresía religiosa, de que ataban cargas muy pesadas sobre los hombros de los hombres que ni siquiera ellos eran capaces de cumplir. Entonces
fácilmente nosotros podemos entender que hay un ambiente de confrontación, de cuestionamiento, de lugar de que este Jesús no es el Hijo de Dios, que este Jesús no es el Mesías prometido, pero Jesús está dando señales y evidencia de que lo es. Y allí aparece en la escena un hombre ciego, un pobre mendigo que necesitaba de ser sanado. Y Jesús obra conforme al corazón de Dios, obra conforme a la misericordia y lo sana. ¿Y cuál es la reacción de los fariseos y escribas que estaban allí? Empiezan a interrogar y le empiezan a decir, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Refiriéndose a Jesús. Porque nadie que tiene pecado puede hacer las señales de Dios, puede hacer un milagro como este. Y así interrogan primero al ciego y dicen, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Y esto ya no le va a caer bien a los fariseos en ese momento. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, ponían en cuestionamiento incluso que había sido ciego de nacimiento. Y entonces, ¿qué hacen? Van a ver a los padres. Y los padres no se quieren meter en problemas porque saben cómo son los judíos. Cuando habla de judíos, está hablando de los líderes judíos. Y entonces ellos dicen, mira, ve, tú pregúntale a él, porque ya él tiene edad para eso. Y como que sueltan ahí la papa caliente, dicen, vaya usted, pregúntale a él, él sabe, él puede dar su propia respuesta. Y vuelven a interrogar. Y siguen adelante con un proceso interminable de preguntas. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer? Entonces el discípulo también le empieza a hacer preguntas, el hombre ciego. Y si ustedes también quieren hacerse discípulos de él. Pues yo no sé quién es este hombre, pero una cosa yo sé, que antes era ciego y ahora veo. Ustedes me están cuestionando la autoridad de que si es pecador, de que si es profeta, de que al final que no es el Mesías esperado, pero a mí eso no me es irrelevante, porque la necesidad que yo tengo es de ver. Yo lo que sé es que este hombre me sanó, que yo era ciego y ahora veo, y esto lo ofendió muchísimo. Al punto que el propio ciego le dice, ¿por qué lo queréis oír otra vez? Dice, ¿por qué ustedes me están haciendo tantas preguntas? ¿Quieren escuchar a Jesús? Y él le dice también, ¿queréis también vosotros haceros discípulos? Y esto ya como que colmó la copa del enojo de aquellos que están buscando un pretexto para condenar a Jesús, para no reconocerle como el Hijo de Dios, como el Mesías esperado. ¿Y qué hacen? En vez de celebrar el milagro de la sanidad del ciego, en vez de hacer fiesta por este pobre hombre que antes era ciego y ahora ve, reaccionan con hostilidad, con escepticismo y terminan por expulsar de la sinagoga a este hombre que antes no tenía esperanza, pero que al encontrarse con Jesús ha recobrado la vida, ha recobrado la vista y ahora tiene una nueva oportunidad de vivir en sociedad y de honrar y adorar a Dios como todo ser humano en aquel tiempo hacía. Teniendo esto en mente, Jesús empieza a cuestionar la autoridad moral y espiritual. Mira, ustedes en vez de guiar al pueblo y traerles esperanza y vida, al contrario, no se alegran, no se gozan con los milagros de Dios, toman represalias con incluso aquellos que han sido sanados y los expulsan de la sinagoga. Y por eso Jesús les dice, yo soy la puerta. No vas a entrar al cielo, no vas a recibir salvación si no entras por el camino de Jesús. Por eso le dice, yo soy el buen pastor, porque hay una carencia de moral y espiritual, de autenticidad y de coherencia ética, porque dicen una cosa y hacen otra, porque exigen a los demás lo que no son capaces de cumplir. Por eso Jesús le dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor no se trata de palabras, se trata de ir. Se trata de ir y llegar allí al corazón
Y entonces ahí que empieza a hablar Jesús lo que significa la vida en abundancia, porque todo lo que le han antecedido pues no están cumpliendo con la voluntad divina, se están conformando con una religión vacía, externa, llena de normas y regulaciones, y están perdiendo el sentido de la misericordia y del amor de Dios, que es lo más importante. Por eso la vida que Jesús ofrece es una vida abundante. Cuando nosotros analizamos en griego lo que quiere decir la abundancia de la vida que Jesús ofrece al ser humano, quizás no podemos entenderlo bien en nuestro idioma, pero solo tenga la idea de que es algo que se derrama, es algo que excede los límites de las capacidades de lo que uno puede imaginar. Es algo tan grande, tan puro, tan pleno, tan lleno de satisfacción, que da sentido a la vida, que nosotros ni siquiera podemos imaginar ni comparar con algo que nosotros disfrutemos en la vida y que nos haga sentir plenamente realizados. Porque ¿qué era la función de un pastor? Era guiar a las ovejas. Las ovejas no son animales muy inteligentes, son animales torpes, son animales que necesitan de cuidado, de protección, necesitan de alguien que las guíe, que las alimente, que las proteja de los lobos y de las fieras salvajes. Por eso el propósito de Jesús es que puedan encontrar en Él una vida con sentido, no una vida perdida. Yo no sé si usted le ha pasado alguna vez manejando, a mí muchas veces. Mi esposa se vive quejando de eso, de que me pierdo. Yo le digo, no manejan, no juzgue, aprende. Pero a veces el GPS, aunque usted ponga la dirección, empieza a dar vueltas, no sé si es por los expressways que hay, que hacen interferencia con la cobertura, pero lo cierto es que a veces se pierde. O me pasa como una noche que me llevó a una calle que estaban construyendo y la calle estaba cerrada. Pero lo importante que usted entienda de la imagen es que muchas veces nosotros podemos perder la señal. Muchas veces nosotros podemos perder el sentido de la vida. Por eso es tan importante encontrarnos con Jesús. Por eso es tan importante escuchar su voz. Porque vivimos en un mundo donde hay muchas voces, donde hay ruidos que nos confunden, que nos alteran en cuanto a los valores de la fe. Hay muchos ruidos que nos perturban y que no nos permiten escuchar con claridad la voz de Jesús, la voz nítida y clara de Jesús como el buen pastor, como el Señor de nuestra vida, como el guía que nos lleva por un camino de redención y de vida eterna. Mira, cuando nosotros venimos a la iglesia, querido hermano, venimos precisamente a afinar nuestros oídos espirituales, para escuchar a quién, no a Dixon, no a Juan, no a Pedro, para escuchar a Dios, para escuchar al buen pastor, a Jesús, no para escuchar mis propias ideas, mis presunciones de lo que yo creo o de lo que han predicado otros. Venimos aquí precisamente para escuchar la voz del buen pastor, porque somos su rebaño, somos su pueblo, somos su iglesia y necesitamos ser transformados por su grandeza, por su amor, por su verdad, para que esa vida de Jesús refleje su amor y su misericordia en nosotros, dentro de la iglesia y donde quiera que estemos. Nosotros somos el pueblo de Dios, estés donde estés, tú eres su rebaño. Por eso, cada vez que se presentan situaciones difíciles en tu vida, ¿a quién vas a escuchar sino a Jesús? ¿A quién vas a escuchar cuando tengas que tomar decisiones importantes en tu vida? Cuando tengas que desarrollar un ministerio dentro de la iglesia, ¿a quién vas a escuchar? Porque de ahí parte todo, de tu relación y de tu comunión con Jesús, va a ser el fruto de tu vida espiritual. Si no hay una verdadera comunión con Jesús, porque escuchar no es solo escuchar físicamente. Escuchar es que te vas a relacionar con esa persona y te vas a poner en lugar de lo que Jesús está haciendo por ti y por la vida de la humanidad.
escuchar tiene algo muy profundo que implica intimidad, que implica relación con Dios. De manera que ya no soy yo, no es mi voz, es Jesús hablando a mi vida y mostrándome la realidad y la necesidad que tiene la gente de conocerle a Él. Porque no solo, a veces nosotros nos enfocamos en este rebaño, en este pequeño rebaño, pero el propio Jesús en ese capítulo dice, pero hay otras ovejas de otro rebaño a las cuales yo tengo que traer. O sea que hay muchos rebaños en la viña del Señor. Hay muchas iglesias que están predicando de Cristo. Pero todas ellas deben ir a Jesús. Contrario a lo que hacían los fariseos. Por eso, ¿qué habían hecho los fariseos con este pobre ciego? Le habían robado su dignidad y su esperanza. Por eso Jesús le dice a ellos en un tono fuerte, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso era lo que estaban haciendo. Le habían robado el valor de la vida y de la esperanza a ese hombre pobre, ciego. Y por eso Jesús le tiene que llamar la atención y decirle, miren, ustedes están completamente equivocados. Han confundido el propósito de la religión. El propósito de la religión no es cumplir normas, no es estar fiel todos los días, no es hacer cosas. El propósito de la religión es acercarte a Dios, es transformarte en una persona que te convierta en un ente activo, en un agente de bendición que sirve y que predica en el nombre de Dios. Amén. Y eso es lo que te va a hacer feliz. Porque haciendo todo eso, porque escuchando a Jesús, porque obedeciendo lo que Jesús te dice, vas a ser transformado para su gloria. Y te vas a convertir en hijo, en servidor, en predicador, en maestro, en ministro de adoración y de alabanza. Pero primero Jesús. Pero primero hay que escucharlo a Él. Para que no te conviertas en ladrón. Porque no estamos hablando de robar cosas materiales. Estamos hablando de robarle la vida espiritual a un pueblo. Y eso era lo que era cuestionado por Jesús allí. Ustedes debían estar pastoreando al rebaño de Dios, mostrándole el camino de la verdad y de la esperanza. No someterlos a leyes y normas que los destruyen, que los excluyen y que los apartan de su relación con Dios. Por eso Jesús le habla claro a los fariseos y escribas y a los líderes de la época. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y hace un punto y coma, un pero yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Esa es la gran diferencia entre el buen pastor y los falsos profetas de aquel entonces. Y por eso, cuando nosotros analizamos la vida de hoy de la iglesia en sentido general, uno puede tener un criterio de discernimiento quién es el que está pastoreando conforme a la voluntad de Dios y quién es el que vive para sí. Quién es el que vive por un propósito egoísta y no para servir acorde a las necesidades del pueblo de Dios. La iglesia de hoy tiene que escuchar al buen pastor, que es Jesús. Por eso debemos aprender a oír su voz. Hemos escuchado a todo el mundo. Yo siempre escucho a todas las personas. Cada una tiene una opinión diferente en la iglesia de cómo se debe poner un piano. ¿Sí? Si ahora decimos, hacemos una reunión, ¿cómo usted cree que debía ir el piano? Algunos va a decir, no, debe quedarse así. Pero a mí me gustaría más aquí, ¿por qué no cambiamos? Y cada quien va a tener una opinión diferente. Y usted escucha a todo el mundo, porque el hombre sabio debe escuchar a todas las personas por igual. Y cada una de ustedes tiene una razón válida, legítima, para plantear lo que dice. Pero al final de cuentas, mi querido hermano, usted debe escuchar ¿a quién? A Jesús. Porque ese es el que tiene la verdad completa. Nosotros solo tenemos pinceladas de la historia y de la iglesia.
Nos creemos muy doctos y muy sabios, pero comparados con la sabiduría de Dios, nada sabemos. Somos aprendices. Y el problema a veces en el liderazgo es que no estamos dispuestos a aprender de otros. Pensamos que lo sabemos todo. O pensamos que yo puedo hacer las cosas de un modo diferente. Y la iglesia estaría mejor. Pero no es así. Hay un sentido de amor, de misericordia, de escucha atenta, de una relación y una comunión profunda con el Señor. De manera que esa vida abundante se empieza a reflejar en cada uno de los miembros de la iglesia. Aparecen los testimonios de personas convertidas al Señor, de personas transformadas por su amor, matrimonios restaurados, jóvenes apasionados por servir a Cristo, adultos mayores que alientan a los más jóvenes, manos que sirven en la comunidad. Ese es el reflejo de la vida abundante que Jesús quiere para ti y para mí, de manera individual como creyente, pero también para esta iglesia. Porque lo que se trata es vivir esa vida de Jesús entre nosotros, sirviéndonos, amándonos, perdonándonos, ayudándonos, ministrándonos. Si Dios te ha llamado a hacer algo, hazlo. Escucha su voz, sé obediente. Si quieres predicar, si quieres tener una iglesia, crea un ministerio. Pero nunca pienses en ti, porque tu relación con Dios es lo más importante. Porque los propósitos eternos están por encima de tu liderazgo y de tu capacidad para guiar a otros. La misión de la iglesia nace precisamente de lo que tú y yo estamos viviendo. Eso fue lo que ocurrió con aquellos discípulos. Y la gente empezó a ver en ellos esa vida abundante. No sabían quién eran, ni siquiera se llamaban cristianos. En Antioquía fue donde primero los reconocieron. Y los reconocieron porque dijeron, mira cómo se aman. Mira cómo viven y todo lo comparten. Son como una familia que se ama, que comparte sus bienes, que todas las cosas las tienen en común. Era el reflejo de la vida abundante que Jesús promete al ser humano, manifestada en aquellos primeros cristianos, lo que le dio efectividad en su misión. Por eso alcanzaron, aún siendo iglesia perseguida, aún siendo encarcelado, la iglesia siguió viva, derramando esa vida. Nadie podía contener la vida de Jesús reflejada en una comunidad que sirve con amor y con misericordia. Amén. Jesús nos sigue hablando hoy, querido hermano. No solo que habló ayer, no solo que cuestionó a los falsos profetas y a los líderes religiosos que habían perdido el sentido de la fe y de la esperanza humana. Dios nos está hablando, pero el problema es cómo tú y yo estamos escuchando. Estamos aprendiendo a escuchar a Jesús y a obedecer su palabra. Estamos oyendo su voz clara y nítida que nos habla en este tiempo, y no las voces que nos infunden miedo, que nos hablan del pasado, que nos hablan del ego o de sistemas corruptos. ¿A quién estamos escuchando tú y yo en esta mañana? Escucha a Jesús, esta palabra viva que transforma y cambia para siempre tu vida y la vida de una iglesia, y conviértete en esa vida abundante que Él promete. Porque es un regalo, es un don, es algo que no merecemos y Él nos lo da. Porque sabe que sin esa vida abundante no hay plenitud y no hay sentido para la vida. No hay ministerio en la iglesia fructífero, ni hay una misión que la iglesia pueda cumplir. Recuerda estas palabras. Yo he venido ¿para qué? Para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Amén. Que Dios le bendiga en esta mañana y que esa vida de Jesús esté siempre en ti y tú estés siempre radiante de su luz, de su grandeza y de su misericordia que